Ya está grabando y comenzamos entonces nuestra, en teoría, cuarta clase, pero la realidad es la tercera, ya que la semana pasada se cortó la luz, ¿ya? Entonces, bueno, yo le pedí al Alexander que fueran trabajando acerca del teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Y acá yo ya tenía unos ejercicios listos, que se los dejo para que ustedes estudien, ¿ya? No, no más difíciles de los que vio el Alexander con ustedes en clase, estos son harto más sencillos, ¿ya? Así que ahí está eh, el área entre curvas y teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Están los ejercicios resueltos, se los voy a dejar ahí en la PPT para que ustedes los ejerciten como ya trabajaron esa materia, ¿sí? Ahí están los ejercicios, ¿ya? Lo que vamos a trabajar en la clase de hoy es las aplicaciones de la integral en la administración y economía, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahora en esta clase, en la clase de hoy, ya que también está todo esto en el PPT que le subí, está todo ahí en un PPT, pero yo me voy a cambiar de PPT y voy a pasar a la pizarrita, ¿ya? Que eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Para ir explicando y rayando encima. Entonces voy a dejar de compartir eso. Ya ese PPT está en la intranet. Ya lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es colocar la pizarrita. Así que les pido 30 segundos de paciencia para compartirla y trabajar. Ya. Eh, Quisiera saber si ven la pantallita de la pizarra, que también es parte del PPT. Lo podemos rayar. ¿Me Sí puede- se ve, profe. Gracias, Pamela. Muchas gracias. Lo otro, yo estoy con una parálisis facial, ¿ya? Entonces, si hay algo que no se entienda, por favor pregúntenmelo, ¿ya? Yo estoy haciendo un esfuerzo para modular y hablar bien, pero también soy consciente de que no, quizás no se entienda. Así que cualquier pregunta que no quede claro o cualquier palabra que yo diga que no se entienda, yo no me ofendo, pídanme que repita nomás, ¿ya? Bueno, comenzamos entonces. Aplicaciones de la integral en la administración y economía. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos trabajado de integral, la forma de resolver las integrales, ahora lo vamos a llevar a problemas. ¿Ya? ¿Qué tipos de problemas? Por ejemplo, cálculos de costos y beneficios totales a partir de funciones marginales. ¿Se acuerdan lo que eran las funciones marginales? En Matemáticas 2 repasamos eso, recordamos lo que era la función marginal, era la derivada de la función, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora en esta clase es tomar la función marginal, o sea, la función f, que está derivada ya, esa es la función marginal, la f', y la vamos a llevar a la original, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a llevar una función que está derivada a la original? Tenemos que calcular la integral, ¿ya? También la distribución de la riqueza a través de las curvas de Lorenz, que también son áreas bajo, entre las curvas, ¿ya? O bajo la curva, y también los superávit del consumidor y productor, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Ya, hablemos un poco del costo marginal. El costo marginal, que lo abreviamos de esta forma, C' X, ¿por qué prima? Porque es la derivada de la función C. Ya, representa el costo adicional de producir una unidad más de un bien. Se obtiene derivando la función costo total. La función de costo total se recupera integrando la función de costo marginal, lo mismo, ¿ya? El costo total es la suma de los costos de producción de todas las unidades. Y para obtener el costo total entre
dos niveles de producción, se integra la función de costo marginal, ¿ya? O sea, todo el rato hemos dicho lo mismo, ¿cierto? Que para obtener el costo original, ¿cierto? El costo inicial, lo que tenemos que hacer es tomar el costo marginal y derivarlo, perdón, e integrarlo, ¿ya? Y así obtenemos la función original, donde ahí ves son los niveles de producción, ¿ya? Inicial y final. Por ejemplo, tratemos de hacer este ejemplo. Supongamos que el costo marginal de producir X unidades está dado por este costo marginal, que sería 5 más 0,5x. Encuentra el costo total de producir entre 0 y 10 No unidades. sé, Dígame. disculpe, no sé si soy yo, pero no veo el ejemplo, veo como lo que estaba en el comienzo, donde dice aplicaciones de la integral de la administración y economía, y el ejemplo que usted estaba nombrando no se ve. A ver. ¿Ven aquí estoy rayando con azul? No, Ah, chuta. A ver. Mm, Ahí se ve. sí, profe, ahí se ven las rayas azul. Voy a rayar con verde. Una estrella, ¿se ve? La estrella verde, el corazón. No, tampoco. Chuta. Ya ves, voy a dejar de compartir. Gracias por avisarme. Mm, mm. A ver, la estrella verde se ve. Sí, Corazón rojo se ve. ¿Y sí. si se ve? Ahí sí, ya. Sí, Ya. Bueno, entonces, ¿qué estábamos hablando del costo marginal? El costo marginal, ¿cierto? Está dado por esta C'X, ¿sí? Donde, como obtenemos este costo marginal, lo obtenemos tomando la función costo y derivando. ¿Se acuerdan? Eso lo trabajamos en matemáticas todo el semestre pasado, ¿sí? Ahora al revés. Si yo quiero obtener el costo, si yo quiero obtener el costo original, pero yo conozco el marginal, ¿qué tengo que hacer? Tomo el costo marginal y lo integro, ¿ya? ¿Y qué es lo que es A y B? A y B es la producción inicial y B es la producción final, ¿ya? Entonces, como ejemplo, yo les decía, hagamos este ejercicio. Supongamos que el costo marginal de producir X unidades está dado por esta función. Entonces, determinemos el costo total de producir entre 0 y 10 unidades. ¿Qué deberíamos hacer entonces con esto? Con esta información de acá, ¿cómo la podríamos trabajar para encontrar el costo de producir entre 0 y 10 unidades? ¿Integrar, profe? Ya, ¿qué integramos? El 0,5y, ¿no? ¿Solamente el 0,5x? O la sea, no por la función función. completa. Ah, ya, eso sí, la función completa. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 10. Claro, muy bien. Entre 0 y 10, diferencial de x, ¿cierto? Así. Ya, vamos trabajando en eso. Un minutito para que lo calcule.
¿Ya estamos? Ya, acá está la resolución, ¿cierto? Acá tenemos que hayamos tomado la función, ¿cierto? La función costos marginal, que era 5,5 más 0,5x, y lo integramos, ¿cierto? Entre 0 y 10. Bueno, la integral de 5, 5x, la integral de 0,5 por x, ¿cierto? Va a ser, sí, lo podemos trabajar como decimal o como fracción, ¿cierto? Como fracción esto es un medio, ¿cierto? Entonces nos va a quedar acá el 0,5, ¿cierto? Por el x elevado a 2 partido 2, ¿cierto? Y 0,5 partido 2 es 0,25, ¿sí? Y después luego evaluamos, ¿cierto? Entre 10 y 0. ¿Sí? Entonces primero la x vale 10, sería 5 por 10, 50, más 0,25 por 100, ¿cierto? Y eso nos da 25. Menos, y evaluando 0, esto nos queda todo en 0, ¿cierto? Así que nos queda 75. ¿Qué quiere decir este 75? Tenemos que saber interpretar qué quiere decir 75, ¿cierto? Dice, entonces, este 75 representa el costo total de producir 10 unidades, ¿cierto? Que serían 75. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿dónde queda ya cuando usted hizo la derivada, ¿no? Entonces queda 5x La más integral. 0,25, o sea, perdón, la integral. Ujú, 5x más 0,25x cuadrado, ujú. ¿no es ese 0,25x cuadrado partido en 2? No, es 0,5 Ah, partido en ya, 2. Y eso es perdón, sí, 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 0,25. sí, 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 ¿Sí? ya, gracias. Gracias por la pregunta, Pamela. Está Ya. bien, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Parece que no hay más dudas? La idea es que ustedes vayan haciendo el ejercicio ahora mismo en el cuaderno para ir entendiendo, ¿sí? Si no va a ser complicado entender una clase virtual, ¿ya? Hagamos otro, ¿ya? Para que ustedes lo hagan solitos. Les doy un minutito. La función, ahora estamos hablando del ingreso, pero es lo mismo hablar de ingreso, utilidad, costo. Si estamos hablando de marginal, se trabaja de la misma forma, ¿ya? La función de ingreso marginal de una empresa es esta que está acá, R'(X) igual a 100 menos 2X. Calcula el ingreso total cuando se producen 20 unidades. ¿Ya? 20 unidades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo plantearíamos este ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer? Hagamos como la idea primera. ¿Qué hago con el R'(X)? Lo integro, Claro, entonces sería la integral, entre paréntesis, 100 menos 2x. ¿Qué coloco acá en los extremos? ¿Qué colocarían ustedes? En el extremo inferior, ¿qué colocarían? 0 al 20. De 0 al 20, excelente. Diferencial de x, ¿cierto? Entonces eso es lo que tienen que resolver para encontrarlo, ¿ya? Les doy un minuto para que lo desarrollen y veamos la respuesta.
Ya estamos. Ya, aquí estamos entonces con nuestra integral, ¿cierto? 100 menos 2x, era la que teníamos arriba. ¿Sí? 100 menos 2x, diferencial de x entre 0 y 20. ¿Ya? Entonces, integramos el 100, nos queda 100x. Y, bueno, el menos, ¿cierto? Lo copiamos. Integramos el 2x. Dejamos la constante 2, ¿cierto? Y la integral de la x sería x cuadrado partido 2. Y ese partido 2 se va con el 2 de acá, por eso nos queda solamente el x cuadrado. Y luego, teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Evaluamos la cota superior primero, entonces sería 100 por 20, 2000, menos 20 al cuadrado, 400. Y luego todo eso lo restamos evaluando el cero, pero se nos va a hacer todo cero, ¿cierto? Porque los dos tienen x, así que ambos hacen cero. Así que nos queda simplemente 2000 menos 400. Y 2000 menos 400 nos da 1600. ¿Qué quiere decir este 1600? Dice que el ingreso total por producir 20 unidades va a ser estos 1600. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? No por ahora, profe. Ya, gracias, Felipe. Bueno, eso respecto a los ingresos, costos, utilidades, todo lo que tenga que ver con marginal, lo trabajaríamos entonces de esta forma. Pasemos a un segundo tipo de ejercicio, de aplicación, ya que sería la curva de Lorentz, ¿ya? La curva de Lorentz, Lorentz es el apellido matemático, ¿ya? La curva de Lorentz describe la distribución acumulada del ingreso en una población. Ya, pensemos que la curva es L, ya, llamémosle a la curva L, como Lorentz, L. Simplemente por eso, F, G, da lo mismo la letra, ¿ya? L de X representa el porcentaje acumulado del ingreso que posee X%, el X% de la población más pobre, ¿ya? Pensemos en este siguiente ejemplo. Supongamos que la curva está dada por X cuadrado, ¿ya? Nuestra curva de Lorentz, L, va a estar definida por el X cuadrado, donde X, que representa la proporción de la población. Recuerden acá, vemos la población más pobre, ¿ya? Queremos calcular el área bajo la curva de Lorentz en el intervalo 0,1 para medir la desigualdad económica, ¿ya? Entonces, ¿cómo planteamos este ejemplo? De esta forma, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tomamos la curva, en este caso la curva es x cuadrado, dijimos que íbamos a trabajar en el intervalo del 0 al 1, y obviamente el diferencial. Así que listo, es tan simple como integrar la función, ya, x cuadrado, que se transformaría en un x cubo partido 3, ¿cierto? La integral, y evaluamos entre 0 y 1, ¿ya? Evaluamos en 1, sería 1 al cubo 1 partido en 3, menos 0, o sea, sería un tercio. Ya, ¿qué quiere decir esto? Lo interesante aquí es que tenemos que interpretar, ¿ya? El área bajo la curva A es un tercio. Es un indicador de la distribución del ingreso. Cuanto mayor sea la diferencia entre esta área y el área de perfecta igualdad, o sea, la mitad, en este caso, como estamos de 0 a 1, sería un medio, ¿cierto? La igualdad, mayor es la desigualdad. O sea, ¿qué quiere decir un tercio? Un tercio es más pequeño que un medio, ¿ya? Entonces, en este caso, la diferencia indica una desigualdad significativa. O sea, hay harta desigualdad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Siempre se profesora, va. ese X2 se transformaría en el X3 partido 3 por lo X del cuadrado, constante. acá arriba, Sí, sí, el sí, X, perdón. ya el X elevado a 2. ¿Cuál es la Sí, por pregunta? el lado del N+1. Sí, pues esta la estamos integrando, recuerde. Estamos integrando Ya. entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, la Ajá. integral del X cuadrado, ¿cuál es? Ah, ya, el X3 y abajo el X 3 mismo se cubo repite partido el... 3, sí. Gracias. Ya, encantada, gracias por la pregunta, Cristóbal. ¿Alguien más iba a hacer alguna pregunta?
Sí, yo, profe, Dime. ¿siempre se evalúa de 0 a 1 o va a depender del problema? Acá en este caso es el problema, lo dice. El problema cuando hablemos de Lorenz, siempre nos van a dar el intervalo. Por ejemplo, Ah, ya. acá el intervalo lo decía, en el intervalo 0, 1, porque podemos tener diferentes intervalos de acuerdo a la función, de acuerdo al problema, etcétera. Nos dan el intervalo y nos dan la función. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que si sabemos que es de Lorenz, tenemos que aplicar inmediatamente la integral para calcular el área y ver cuál es la mitad. En este caso era un medio, porque entre 0 y 1 la mitad es un medio, ¿cierto? Y comparamos Ah, nuestra ya. respuesta con el medio, con la mitad de ahí. ¿Queda claro? Entonces, si fuera, por ejemplo, de 0 a 2, sería 1 Claro. Y la comparamos, área perfecta. claro, y comparamos la respuesta de acá con el 1. Ah, ya, profe. ¿Sí? Gracias, Felipe, por tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Me gustaría que copien estas dos fórmulas, yo las voy a explicar ahora, ¿ya? Pero me gustaría que las copien para pasar a la siguiente y hablar de la gráfica, de dónde salen estas dos, ¿ya? Así que, por favor, 2 minutitos para que la copien. Ya, ¿está copiada? ¿Sí? Excedente del consumidor y excedente del productor. ¿Me confirman? Quisiera que me confirmen, por favor, para continuar o darles Sí, más. Sí, profe, está ok. profe. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, ve acá, miren, veamos acá. Acá. Ya, acá tenemos, fíjense, tenemos dos curvas. Ahí hay una, ¿cierto? Que sería la curva de demanda. Y aquí tenemos la curva de oferta. La habían visto antes, ¿cierto? De las curvas de demanda y oferta en algún otro Sí. ramo. Ya, maravilloso. Este puntito de acá, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ese puntito rojo de ahí al medio de la... Punto de equilibrio. Excelente, muy bien, así es, el punto de equilibrio. ¿Qué representa el punto de equilibrio? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa? ¿Qué significa el punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Alguien se acuerda? Tenía que ver con el precio óptimo y en función de la cantidad. Exacto, muy bien, muy bien. Cantidad versus precio, ¿cierto? Ujú. Muy bien, excelente, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos es, le podemos llamar Q sub 0, que es la cantidad, y B sub 0, el precio. ¿Ya? Eso, ahí está el punto de equilibrio, donde la demanda y la oferta se juntan. ¿Sí? Entonces,
hablemos del excedente del consumidor y del productor. ¿Ya? Lo que está pintadito acá, fíjense, acá está la línea P sub 0, ¿sí? Lo que está sobre esta línea y bajo la curva de la demanda, o sea, la D sub Q o D de Q, es el excedente del consumidor. Y lo que está por debajo del P sub 0 y sobre la oferta, le llamamos excedente del productor. Por eso es que obtenemos estas dos fórmulas, entre comillas, que en realidad son áreas, si se fijan, son áreas. El consumidor, ¿qué es lo que es? La curva de arriba, ¿cierto? Menos la línea que está acá abajo, que sería el P. Entonces sería D de Q menos lo que está acá abajo. ¿Entre dónde? Entre 0 y Q. Entre 0 y Q. ¿Les hace sentido o no? ¿De acuerdo al área entre curvas? ¿Les hace sentido o no esto? La curva de arriba menos la curva de abajo. ¿Sí? Lo mismo con el excedente del productor. El productor es esta área de acá. Entonces sería la curva de arriba, en este caso una línea, ¿cierto? Menos la curva de abajo, la S de la oferta. ¿Sí? ¿Entre dónde? Entre 0 y Q sub 0. ¿Se entiende la idea de estas fórmulas? A través de esta gráfica uno puede entender estas dos fórmulas, que vamos a trabajarlas ahora, por ejemplo. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Gracias, Felipe. Ya, entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a trabajar con soles. Siempre trabajamos con dólares, euros. No, vamos a llevarlo más a Latinoamérica hoy día. ¿Ya? Aparte que Perú es tan bonito. Una nueva compañía de equipos celulares determinó que su función de demanda en soles es esta. ¿Ya? Esta es la de, podríamos, si quieren, escribirla como la forma de la gráfica, es así, D de P. Y la función de oferta en soles está determinada por 30 más 1,1 Q. Esta sería nuestra S. S de P. Calcula el excedente del consumidor y el excedente del productor de dicho producto bajo un equilibrio de mercado. Siempre vamos a asumir, ¿cierto?, que tenemos un equilibrio de mercado. Ya. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de acuerdo a lo que estábamos viendo? Me lo dejé chiquitito ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Ustedes ya comieron la fórmula, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría, por ejemplo, determinar? El intervalo, Ya, para conocer el Sí. intervalo, ¿qué nos falta? ¿Qué tendríamos que hacer para conocer ese intervalo? Que- igual a la ecuación, ¿o no? claro, muy bien. Ese intervalo, conociendo el intervalo, en realidad lo que queremos determinar es el punto, ¿cierto? El punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio lo determinamos como igualando estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces determinamos el punto de equilibrio igualando estas dos ecuaciones, el 390 menos el 0,7Q, lo igualamos al 3 más 1,1Q. Entonces ahí vamos a encontrar el P de 0 y el Q de 0. ¿Ya? 2 minutitos para que lo hagan.
Ya, estamos entonces con el punto de equilibrio, con ese P sub 0 y Q sub 0. Creo que sí. Ya, vamos mirando entonces. Ya, entonces dijimos que para existir un equilibrio, ¿cierto? Tenemos que igualar la oferta con la demanda, la D con la S, ¿cierto? Las dos funciones. Y así determinamos la cantidad de equilibrio que le llamamos Q y el precio de equilibrio que le llamamos P sub 0. Entonces acá lo igualamos. 390 menos 0,7 Q igual a 3 más 1,1 Q. Resolvemos para Q, ¿cierto? Y nos queda, pasamos el 30 al otro lado, pasamos el 0,7Q al otro, ¿cierto? Y nos queda 360 igual a 1,8. Pasamos el 1,8 dividiendo y nos queda que el Q sub 0 es 200. Entonces la cantidad de equilibrio debería haberles dado 200. ¿Les dio 200? Sí, Maravilloso. Continuamos. Entonces ahora queremos encontrar el P. Para determinar el P tenemos que reemplazar el Q en 200 en una de las dos ecuaciones. Entonces tomamos una de las ecuaciones, 390 menos 0,7Q, y decimos que Q vale 200. Entonces reemplazamos ahí la Q por 200 y nos queda 390 menos 0,7, 200. ¿Y eso cuánto nos da? 250. Por lo tanto, como dice acá, P sub 0 es igual a 250. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les dio 250? No había hecho ese paso yo, así que no. Ya, pero ahora lo sabe, ¿cierto? Que recuerden que el Sí, punto de equilibrio es un punto en dos dimensiones en este caso, que sería U, P. ¿Sí? Entonces nuestro punto, si quieren, lo pueden escribir así también. El punto de equilibrio, ¿cierto? Punto de equilibrio sería 200, 250. Donde 200, ¿qué es lo que sería? Nuestro Q sub 0 y 250 sería nuestro P sub 0. Sí, el punto de equilibrio, en este caso, como estamos trabajando con dos variables, tiene que tener dos componentes, la Q, la cantidad, y la P, que es el precio. Entonces sería cantidad, precio. Entonces ahora ya tenemos nuestro P y también tenemos nuestra Q. ¿Sí? Veamos la fórmula de nuevo para recordarlas, las que copiaron, ¿cierto? Las que yo les pedí que copiaran porque le vamos a ocupar ahora. Ahí está, ¿cierto? Entonces, conocemos la fórmula, por ejemplo, queremos calcular el excedente del consumidor. ¿Conocemos Q sub 0? ¿Qué me dice? 200. Claro. Conocemos de la función de, ¿la conocemos? 390 menos 0,7Q. Ya, conocemos P, 250. claro. Tenemos todo. Lo mismo acá. ¿Conocemos Q sub 0? Sí. ¿Conocemos P? También. ¿La función S? ¿La conocemos? Sí, Ya, entonces, ¿podemos determinar el excedente del consumidor y el excedente del productor ahora? sí. Ya, entonces manos a la obra y vamos calculándola. Voy a volver al ejercicio. Ah, no, el ejercicio estaba acá abajito. Aquí. Ahí está el ejercicio. Ya, entonces ustedes determinen ahora el excedente del consumidor y el excedente de productor. O el superávit también se conoce. ¿Ya? 2 minutitos para que lo calculen y lo revisen.
Ya, ¿cómo estamos? Bien, profe, yo lo terminé, pero no sé si medio correcto. Ya, perfecto, Felipe. ¿Cómo están los demás? ¿Listos para revisar o necesitan un minutito más? Quisiera que me digan para seguir o esperar. Revisémoslo, profe. ¿Sí? Ya, vamos. Ya, entonces ahí estaba el ejercicio y lo vamos a revisar ahora. Entonces estábamos aquí, habíamos dicho que encontrábamos el punto de equilibrio y entonces vamos a trabajar con el excedente del consumidor primero, ¿ya? El excedente del consumidor, esta es la fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Conocemos el Q sub 0? Sí, dijimos que era 200. La fórmula de demanda, en este caso era 390 menos 0,7. A esa le restamos P, que es 250. ¿Ya? Entonces tenemos aquí todos los ingredientes para reemplazar y calcular nuestro excedente del consumidor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos de 0 a 200 nuestra fórmula de demanda menos el P. Hacemos la resta de 390 menos 250, esto nos da 140, entre 0 y 200 y mantenemos el 0,7. Separamos las integrales, por ejemplo, entonces dejamos el 140 de 0 a 200 de Q, que sería un 1 acá, ¿cierto? Si quieren ponerlo así, y el 0,7 del Q, entre 0 y 200. ¿Ya? Entonces resolvemos la integral, que nos quedaría entonces, déjame ir comparando, ¿cierto? La integral de 1 sería Q, entonces nos queda 140 por Q entre 0 y 200, menos el 0,7, lo mantenemos, la derivada de Q, perdón, la integral de Q, que sería Q cuadrado partido 2 entre 0 y 200. Así que evaluamos 140, ¿cierto? Ya, no, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Acá. Aquí dice. Ahí, ya. Entonces sería 140 por 200 menos 0,35 por 200 al cuadrado, ¿cierto? Menos, y esto va a ser 0. Así que eso es todo esto de acá. Ah, todo esto de acá nos da 0, ¿cierto? 0 por 140, 0 al cuadrado por 0,35, ya, todo eso nos da 0. Así que calculamos esta parte de acá, que sería 140 por 200 menos 0,35 por 200 al cuadrado. Lo colocamos en la calculadora y eso debería dar 14.000. ¿Ya? 14.000. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este valor? Que el excedente del consumidor, en este caso, ¿cierto? Va a ser 14.000 soles. ¿Alguna pregunta? ¿Les dio eso? Sí. Maravilloso. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar con el del productor? Profe, yo no me dio el mismo resultado, pero integré 390, integré 250, al final es lo Ah, mismo que hizo más usted, largo. pero Un sí, poquito más largo nomás. Sí, sí, está bien. No, no, no está de más, pero obviamente siempre antes de integrar tratemos de unir los términos semejantes. sí, Porque la eso pasó integración, con Sarte. claro, porque en este caso quizás no, como que son tres términos, no importa, de repente si tenemos cinco y de esos cinco podemos dejar dos, mejor dejar dos, ¿cierto? Pero no, no, no está malo tampoco, sino que es por un tema de estrategia para no alargarse tanto y recuerden que mientras más operatoria haya, la probabilidad de error aumenta. Entonces, mientras menos, mejor, ¿cierto? Mientras menos términos, mejor la cosa, ¿ya? Pero está bien, Felipe, Ya, no, profe. no estaría malo tampoco, ¿ya? Es un tema de estrategia solamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces pasamos a la del productor. Tenemos lo mismo, ¿cierto? Necesitamos el Q sub 0, 200. Necesitamos ahora la función de oferta de la S, ¿cierto? 30 más 1,1 Q. La del P también la tenemos, que es 250. Entonces tenemos todos los ingredientes para hacer nuestro cálculo. ¿Ya lo hicieron o necesitan más tiempo para hacer este? Yo lo terminé. ¿Sí? Yo también. Ya.
No hay nadie que diga lo contrario, parece, entonces continuamos. Ya, aquí está. Entonces tenemos el P, la función de oferta y nuestros intervalos. ¿Bien? Lo mismo, restamos 250 menos 30, ¿cierto? Que serían 220, el menos afecta, recuerden poner el paréntesis, si no ponen el paréntesis y mantienen un más, aquí va a estar malo el ejercicio, ¿ya? Recuerden que es P menos toda la función, y como es una función que tiene más de un término, es bueno colocar el paréntesis, ¿ya? Entonces, 250 menos 30 nos da 220, menos el 1,1Q, ¿sí? Entonces, ahora integramos la función. Dejamos el 220 afuera, la integral, menos el 1,1, la integral del... ¿Ya? Resolvemos la integral, ¿cierto? Que nos quedó. El más c en realidad nada que ver, porque vamos a evaluar, ¿ya? Así que, por favor, voy a tener que arreglar eso de ahí. Eso no va, ¿ya? Ese más c no va porque estamos evaluando. Y eso solamente en las indefinidas. Ahí me equivoqué, perdón. Ya, también. Si ven algún error, avísenme también extra, porque como es la primera vez que estoy haciendo este PowerPoint, pues lo más probable es que tenga algunos detallitos y si me avisan se los agradecería mucho, ¿ya? Para que después esté corregido, ¿ya? Entonces, bueno, reemplazamos 220 por 200 menos 0,55 por 200 al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué 0,55? Porque es la mitad de 1,1, ¿cierto? Partido 2. Entonces nos queda 0,55, ¿ya? Y esto nuevamente nos da todo 0, ¿cierto? Entonces colocamos los valores en la calculadora y nos queda 22.000. ¿Les dio 22.000? Sí. Ya, maravilloso. Perfecto, felicitaciones. ¿Ya? Por lo tanto, el excedente del productor es de 22.000 soles. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Entonces, para trabajar este tema del superávit o excedente del consumidor y del productor, en realidad lo único que necesitamos son nuestras dos ecuaciones. Nuestras dos ecuaciones. La de demanda y la de oferta. Y con eso nosotros encontramos el punto de equilibrio. Teniendo el punto de equilibrio, vamos a tener todos los elementos para calcular el excedente del consumidor, porque tenemos demanda, P y Q, y tenemos oferta, P y Q. Con eso, con esa información ya podemos calcular cualquier excedente o superávit de consumidor y productor. ¿Ya? Entonces, estas serían las aplicaciones de la integral que vamos a estar trabajando eh, como, 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 como parte y finalizando la parte de integrales. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, No, profe. ¿No? Profe, ¿tienes una guía como con ejercicios de esto, no? Pregúntele al Alexander. Ya, Ya. bueno, yo sé que mañana tienen control, por eso tampoco quiero avanzar más. Yo creo que con esto es más que suficiente, casi una hora de clase virtual, que en realidad equivale a 2 horas de presencial. Ya, entonces tampoco quiero hacer más. Pero sí, yo tengo un video, ¿ya? Que les voy a enviar donde salen más ejercicios, ¿ya? Súper. Para que lo tengan, así como para que ejerciten más adelante. La idea es entenderlo. La verdad que aquí ya, si ya saben integrar, si han estado practicando clase a clase, semana a semana, esto es reemplazar en las fórmulas, más que nada. O sea, ya entender que me están haciendo un ejercicio de superávit o de excedente, o si me están hablando de Lorentz, o si me están hablando de marginal. La verdad hay que entender la diferencia entre los tres y estamos. O sea, ya integrar saben, así que no, el problema sería identificar qué tipo de aplicación es, cuál de las tres que vimos. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Sí? Ya pues chiquillos, como les digo,
sería eso, si no hay preguntas. Sería...